Saludos a todos detrás de la cámara. Estas son las noticias escogidas hasta la medianoche del lunes 11 de noviembre del año 2024, que voy a repasar con ustedes. Comencemos. Exdirector de ICE, Thomas Homan, seleccionado por Trump como el zar de la frontera, dice que niños nacidos en Estados Unidos pueden ser deportados. En una entrevista, el seleccionado por Donald Trump para la posición de zar de la frontera, a la pregunta sobre familias de migrantes con hijos nacidos en los Estados Unidos, donde se le preguntó si había alguna forma de deportar a estas familias sin separarlas, él contestó diciendo que sí, deportando a la familia completa, y por ende se interpreta que todo infante, joven o adulto nacido en los Estados Unidos de padres inmigrantes pueda ser deportado con sus padres aunque tenga la ciudadanía de los Estados Unidos. Este señor en la entrevista hizo referencia a la seguridad nacional de los Estados Unidos, asociando que los migrantes son una amenaza para esta seguridad nacional. Recordemos que la Constitución dice que toda persona que nace en Estados Unidos o en suelo de los Estados Unidos es ciudadano estadounidense y por ende no tiene que ser naturalizado. La noticia también habla que el zar apoya el plan del presidente Trump de deportar a más de 20 millones de migrantes y que personas allegadas a Trump quieren utilizar bases militares como campos de concentración para los migrantes y aviones del ejército para deportarlos en masa. El nuevo zar de la frontera ya está amenazando a los migrantes y actuando como si fuese oficialmente el incumbente de esa posición cuando todavía faltan semanas para la juramentación del presidente Donald Trump. Para todos los efectos, este sería, a mi entender, el primer zar de la frontera o de la migración del siglo XXI. Recordemos que Kamala, aunque la politiquería republicana le puso el título de zar de la frontera, lo que le encomendó el presidente Biden era solamente averiguar cuáles eran las raíces que impulsaban la migración a los Estados Unidos, sin ningún poder sobre Homeland Security, liderado por el señor Mayorkas. El Border Patrol, por Jason Owens, que entre los dos tienen la responsabilidad de hacer cumplir las leyes migratorias de los Estados Unidos. Cuando catalogamos a una persona o a un grupo como una amenaza contra la seguridad nacional de los Estados Unidos, estamos hablando, según nos dice la historia, de que dichas personas y dichos grupos son blancos para ser encarcelados y eliminados. Traigo esta noticia sobre el zar de la frontera porque algunos de ustedes conocen que en la primera década del año 2021, en las conferencias que participé con el antropólogo Andrew Álvarez Chardón en la Universidad Interamericana y en los programas de radio La Otra Realidad en Radio Isla, los viernes en la noche hablamos y discutimos de varias teorías de conspiración populares en aquel entonces, donde algunas de estas teorías estaban relacionadas con los alegados campos de concentración de FEMA y la preparación de bases militares de los Estados Unidos para ser utilizadas como campos de concentración, similar a como se hizo con ciudadanos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, donde además hablamos sobre trenes preparados para transportar prisioneros, de barcos prisiones, de los famosos féretros que alegadamente estaba almacenando el gobierno para una crisis dentro del país, de los ejercicios militares enfocados en controlar, identificar, detener y mantener prisioneros de forma temporal, donde estos prisioneros eran civiles. Y hasta hablamos de la propuesta gubernamental de establecer un ejército nacional completamente separado de lo que conocemos como la Guardia Nacional, que estaría especializado en conducir operaciones contra civiles dentro de los Estados Unidos.
Una propuesta que pude leer hablaba de un ejército interno de más de 20,000 soldados. Todo esto en aquella época era un plan republicano para enfrentarse contra los enemigos internos de la nación o contra personas catalogadas como un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos. En el presente, más de 10 años después, parece que lo que se habló en aquel entonces, donde clasificaron al doctor Andrew Álvarez Chardón y a mi persona como unos conspiralocos, parece que se va a convertir en una realidad. Investigan mensajes anónimos racistas en Estados Unidos tras victoria de Trump. En los Estados Unidos, autoridades de ley y orden, incluyendo el FBI, están investigando una campaña de mensajes de texto con contenido racista dirigido a la población afroamericana después de la victoria del presidente Donald Trump, donde en dichos mensajes hay frases que dicen que los afroamericanos volverán a la esclavitud y serán otra vez recolectores de algodón. El equipo Trump rechaza cualquier conexión con estos mensajes, que naturalmente es cierto, pero aparentemente no los condena. El Líbano, Gaza y Siria sufren mortíferos ataques de Israel. Más de 80 muertos, según los informes. Según este artículo, al menos 2.513 personas han muerto y 11.719 han sido heridas en el Líbano desde el 16 de septiembre del año 2024, fecha donde Israel incrementó sus ataques contra el grupo Hezbollah. En el día del domingo, los israelíes atacaron la ciudad de Al-Mak, en el centro del Líbano, donde 3 niños murieron y más de 17 personas también fallecieron. Además, un edificio fue demolido por la fuerza del impacto de una de las bombas de Israel, donde el artículo no indica si hay personas atrapadas o muertas debajo de los escombros. En este operativo militar por Israel se atacó la residencia de una de las personas más reconocidas y más queridas de esta ciudad, donde se presume que en su residencia le dio refugio a libaneses desplazados. Además, la noticia indica que 3 personas murieron en un ataque en la ciudad de Mashgará, una ciudad en el centro sur del Líbano, y hubo un ataque aéreo en la ciudad de Debal, en el distrito de Tiro, en el sur del Líbano, y que los bombardeos de artillería israelíes intermitentes continúan en la ciudad de Qiam. El reportaje dice que el mayor número de víctimas se produjo en un ataque aéreo contra un centro de defensa civil afiliado a la Asociación Islámica de Scouts, o sea, de escuchas, al-Risala, en la ciudad de Deir Qanú, donde por lo menos 17 personas murieron en dicho ataque y existe la posibilidad de más fallecidos, dado que los rescatistas continúan buscando entre los escombros posibles sobrevivientes de estos ataques. Los ataques aéreos también afectaron la ciudad de Hanaway y se registraron ataques contra edificios en casi una decena de lugares más. Además, los bombardeos de artillería alcanzaron las ciudades de Magdal Zoun, Tair Alfa, Al-Daira y otros lugares. Mientras todo esto ocurre en el Líbano, el mundo del occidente se concentra en condenar energéticamente las agresiones contra un grupo de israelíes hooligans del equipo de soccer de Tel Aviv, que en Ámsterdam gritaban a los 7 vientos: muerte a los palestinos y muerte a los árabes, mientras rompían banderas de Palestina. Se hace más obvio del por qué el primer ministro Benjamin Netanyahu despidió a su ministro de la defensa, el señor Gallant, porque de seguro que el señor Gallant no estaría de acuerdo con estos ataques contra el Líbano, ya que él dijo claramente que las metas de Israel ya se habían cumplido en el Líbano y que era hora de hablar de paz. Y por eso es que Netanyahu puso al señor Katz como ministro de la defensa de Israel, que cree y propulsa
una limpieza étnica. Israel reconoce por primera vez estar detrás de los ataques con buscapersonas contra Hezbollah en el Líbano. En las noticias anteriores les indiqué que el gobierno del Líbano estaba sometiendo querellas describiendo como acto terrorista la utilización de beepers o pagers con explosivos escondidos utilizados contra la población libanesa. Durante el día domingo, Netanyahu de forma oficial confirmó que ellos fueron los responsables de este ataque conducido durante el mes de septiembre, donde detonaron los explosivos localizados en cientos de estos beepers, donde también Netanyahu indicó que algunos miembros del gabinete se opusieron a esta operación. Así que Benjamín Netanyahu llevó a cabo esta operación clasificada como terrorista a pesar de la negativa de la oposición y de altos funcionarios de la comunidad de seguridad. El jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel afirma que mataron a 1,000 combatientes de Hamas en operaciones en Jabalía en las últimas 3 semanas. El jefe del Estado Mayor, general de las Fuerzas de Defensa de Israel, lo que se conoce como el FDI, Herzi Halevi, o comandante supremo de las Fuerzas Armadas que se reporta al Ministerio de la Defensa, alega que sus últimas operaciones en la ciudad de Jabalía, la cual está en estos momentos bajo órdenes de un desalojo total, sin retorno, que sus soldados pudieron eliminar a 1,000 combatientes de Hamas y detuvieron a otros 1,000 combatientes en las operaciones militares de las últimas 3 semanas, diciendo que fue un duro golpe para el grupo armado de Hamas. Pero hay que hacer la aseveración que debido a que ya no existe libertad de prensa en Israel, se desconoce si los fallecidos y los que hoy son prisioneros verdaderamente son de Hamas. Recordemos que en el norte de Gaza estaban separando a los hombres de sus familias y esos hombres fueron detenidos. Ministro israelí ordena preparativos para lograr plena soberanía en la ribera occidental. El señor Smotrich, ministro de Finanzas de Israel, de la ultraderecha, y uno de los más poderosos políticos que apoya a los colonos, en su mensaje presenta que ahora con el presidente Donald Trump, Israel puede moverse a reclamar la soberanía plena de Israel. Él dice que en el año 2025 será el año de la soberanía en Judea y Samaria, donde ya ordenó preparar la infraestructura para esta expansión de la soberanía de Israel. O sea, para que ustedes entiendan, este ministro está diciendo que con Donald Trump en el año 2025 se va a establecer la soberanía de Israel en todos los territorios dentro de sus fronteras, donde Cisjordania y Gaza, en violación al acuerdo con las Naciones Unidas y en violación al acuerdo de Abraham con países árabes, Cisjordania y Gaza se convertirán de forma oficial en parte del Estado soberano de Israel, donde él dice que este paso es esencial para la seguridad nacional de Israel, porque no permite y bloquea que se establezca un Estado palestino. Él menciona varias veces el nombre de Donald Trump en su mensaje como la persona que hará esto posible. Con esta plena soberanía, donde ya no existirán territorios palestinos, Israel se puede mover a conducir deportaciones en masa de palestinos y naturalmente de demoler toda estructura en Gaza y en Cisjordania. Como esto destruye el acuerdo de Abraham, que se considera un tratado de paz entre Israel y algunos países árabes, que tiene como requisito que Israel nunca anexará ni a Cisjordania ni a la Franja de Gaza, podemos esperar que un estado de guerra entre las naciones árabes y el país de Israel vuelva a existir, aunque no haya hostilidades. Esta soberanía absoluta sobre todo lo que está dentro de las fronteras de Israel implica que Israel puede destruir la mezquita de Al-Aqsa
y comenzar a construir el tercer templo de Salomón. Como esto ocurrió durante el día del lunes, todavía no se ha publicado una reacción por los países árabes. Y no sabemos si el ministro de Finanzas no consultó primero con el primer ministro de Israel antes de emitir este mensaje público. Temor a que Irán actúe contra Israel antes del regreso de Trump. Esta noticia tiene muy poco contenido y se limita a decir que hay preocupaciones dentro de las agencias de inteligencia y de defensa de Israel de que Irán podría aprovechar este periodo donde el presidente de los Estados Unidos, el señor Biden, pierde mucha autoridad para llevar a cabo un ataque contra Israel, donde debo añadir que por otro lado hay un reporte que está indicando que Irán ha sumado a su poder militar misiles balísticos de más alcance. Por ahora lo que se indica es que Estados Unidos continúa fortaleciendo su presencia en Medio Oriente y que el intercambio de inteligencia entre Israel y los Estados Unidos se ha incrementado para asegurarse que detecta a tiempo cualquier movimiento de ataque contra Israel que se esté desarrollando en Irán. Pakistán suspende los servicios ferroviarios en el suroeste tras el ataque letal a una estación. Los que siguen este canal saben que en varias ocasiones hemos mencionado el tema de los ataques terroristas que se están llevando a cabo en el país de Pakistán, particularmente en el suroeste del país. Se reportó durante el día del sábado de la semana que acaba de concluir que se realizó un atentado explosivo suicida en una estación de tren que mató a 26 personas con por lo menos 62 personas heridas y por ende el país tuvo que suspender los viajes en tren a esa zona de Pakistán. El Ejército de Liberación Baluchi se hizo responsable de este ataque terrorista en la provincia de Baluchistán, donde en el mes de agosto se realizó un ataque anterior donde estos separatistas mataron a más de 50 personas en múltiples ataques contra autobuses de pasajeros, policías y contra las fuerzas militares de la provincia de Baluchi. Supongo que este grupo separatista y soberanista quiere la independencia de dicha provincia por sus riquezas en petróleo y en minerales. Y aunque es la provincia más grande de Pakistán, es la menos poblada. Este reportaje indica que las acciones terroristas de este grupo también están dirigidas contra los trabajadores de China que se encuentran en Pakistán trabajando en un plan multimillonario financiado por China para construir generatrices de electricidad, carreteras, facilidades para ferrocarriles y puertos marítimos. Yo solo puedo suponer que este grupo violento no aprueba que se estén trayendo trabajadores del exterior, quitándole los empleos a los residentes de esta provincia. Decenas de miles de fuerzas rusas y norcoreanas están listas para retomar la región rusa de Kursk en manos de Ucrania. Durante los últimos días, diferentes artículos han indicado que Rusia ha reunido una fuerza militar de más de 50,000 soldados para expulsar a los ucranianos de las zonas ocupadas en la región fronteriza de Kursk y que dicha operación de recuperación está a punto de comenzar. En este artículo se enfatiza que entre esos 50,000 soldados hay 11,000 de Corea del Norte. Y se plantea la preocupación de que Corea del Norte tiene 1.200.000 soldados y por ende muchos más soldados norcoreanos podrían ir en rumbo a batallar en Ucrania para adquirir valiosa experiencia de combate. Me pregunto si Corea del Norte va a enviar esos soldaditos que tienen más de 100 medallas en sus uniformes. Zelensky dice que Rusia atacó con más de 1.400 bombas, drones y misiles esta semana. El presidente de Ucrania calificó los últimos ataques de Rusia como actos terroristas, diciendo que durante la semana que acaba de concluir, Rusia lanzó 800 bombas planeadoras, 600 drones de ataque
y 20 misiles de varios tipos e indicó que Ucrania fue víctima de un severo ataque este domingo donde Rusia lanzó 145 drones contra Ucrania, de los cuales las defensas aéreas de Ucrania solamente pudieron derribar 62, que es menos de la mitad. Lo curioso de esta noticia es que menciona que 10 artefactos que se presume que eran militares cruzaron los cielos de Ucrania y siguieron su vuelo hacia Moldavia, Bielorrusia y territorio ruso. Como es típico de los ataques rusos, muchas estructuras fueron impactadas donde se menciona que en Odessa muchas estructuras civiles fueron impactadas con un número no especificado de heridos. Ucrania lanza el mayor ataque con drones contra la capital rusa. Mientras que Zelensky habló de la enorme cantidad de bombas, drones y misiles lanzados contra Ucrania, de su parte se informó que durante las 7 y las 10 de la mañana del domingo, según el Ministerio de Defensa ruso, Ucrania lanzó su mayor ataque contra Moscú desde el inicio de esta guerra. Rusia afirmó de haber destruido por lo menos 20 drones ucranianos, donde producto de este ataque falleció una persona y se tuvieron que cerrar 3 de los 4 aeropuertos de Moscú por más de 6 horas. Por lo que se puede ver de las imágenes, los escombros de los drones interceptados por las defensas de Rusia cayeron sobre casas y propiedades de ciudadanos rusos, causando varios heridos, pero en ningún momento se reportó que un blanco importante haya sido impactado y destruido dentro de Rusia. En total se reportaron 34 drones lanzados contra Moscú. En el foro de este canal puse un enlace a uno de los videos sobre este evento publicado por el medio noticioso DAZN. Tropas rusas liberan la comunidad de Kolesnikova en Kharkov durante el último día. Este artículo publicado por el medio de noticias de Moscú llamado TASS comienza diciendo que las tropas rusas han eliminado a 530 soldados ucranianos y han destruido 2 almacenes de municiones en sus respectivas áreas de operaciones militares, y anuncia la liberación del poblado de Kolesnikova en la provincia de Kharkov, quitándole la vida a por lo menos 95 soldados ucranianos y destruyendo la artillería que estaba en esa zona. En el mapa podemos ver que este poblado queda en el extremo occidental de Ucrania, en la frontera con Rusia. Por otro lado, se informa que hay cientos de ucranianos donde la mayoría están viviendo en los sótanos de edificios de apartamentos, sin agua y sin calefacción ni electricidad, que están atrapados en la ciudad de Kurayove, que está rodeada por tropas rusas. Dicen que esta ciudad está bajo el ataque continuo de artillería y de cohetes lanzados por lanzacohetes múltiples, bombas aéreas y drones. Según esta noticia, Kurayove se ha convertido en el nuevo Bakhmut. En el mapa que pueden ver en la pantalla pueden apreciar que Kurayove queda al oeste de Donetsk y al sur de Pokrovsk. Se estima que entre 700 a 1000 ucranianos permanecen en esta ciudad sin ningún mecanismo para poder escapar. El liderato de Trump es clave para una solución en el conflicto de Ucrania, dice Erdogan. Erdogan, que es más pro-Rusia que pro-Occidente, según el medio noticioso TASS, ha dicho que más armas, más bombas o más caos no van a terminar esta guerra, y dice que un Donald Trump determinado y con la intención genuina de terminar esta guerra puede resolver este conflicto rápidamente. Naturalmente, en su exposición no habla nada de un retiro de las tropas rusas de Ucrania, así que sigue siendo lo mismo, de darle a Putin todo lo que Putin quiere. Naturalmente, si el mensaje es darle a Putin todo lo que Putin quiere, pues el mismo mensaje o la misma postura estará presente cuando Putin invada a Moldavia y Putin culmine su conquista
del país de Georgia. Regalar tierras que no son de uno es cosa bien fácil. Por otro lado, mientras las palabras del presidente de Turquía son a favor del presidente Putin, en el escenario de Gaza, su discurso es totalmente diferente porque, número uno, espera que se obligue a Israel a pagar todos los daños hechos contra los palestinos y contra los libaneses. Número dos, espera una retirada completa de las fuerzas de Israel de territorio libanés y de territorio de los palestinos. Número 3. Demanda la creación de un Estado palestino. Número 4. Demanda el procesamiento ante la Corte Internacional Penal de todos los funcionarios israelíes por sus actos de genocidio contra los palestinos. Y número 5. Dijo en verano del año 2024 que Turquía puede intervenir militarmente contra Israel, donde recordemos que anterior a esas palabras ya había cancelado todo el comercio con Israel. Y por último, número 6. El 1 de octubre solicitó el uso de la fuerza contra Israel en las Naciones Unidas si el Consejo de Seguridad no tiene éxito para que se establezca un cese al fuego y un plan de paz en Gaza. En otras palabras, que la ONU haga una coalición para atacar a Israel. Así que podemos ver claramente la doble vara del señor Erdogan. Europa no puede financiar el conflicto de Ucrania sin los Estados Unidos, dice el primer ministro de Hungría. El señor Viktor Orbán, que desde el primer momento ha estado en contra de ayudar a Ucrania y de imponer sanciones contra Rusia, donde no nos podemos olvidar que tiene billones de dólares congelados por la Unión Europea debido a la gran corrupción que existe en su gobierno y que no ha implementado ningún plan para eliminar dicha corrupción. Dice, refiriéndose a líderes de la Unión Europea, que el número de personas que piensan que Ucrania se debe ajustar a una nueva realidad está aumentando, pese a que en estos momentos el señor Borrell se prepara para viajar a Ucrania para discutir temas de ayuda militar. El primer ministro Viktor Orbán alega que el presidente Donald Trump cesará toda ayuda para Ucrania y que la suspensión de las ayudas por parte de los Estados Unidos va a tener el efecto de propulsar una solución al conflicto de Ucrania de una manera pacífica, y recalcó que la Unión Europea no puede financiar de forma independiente, o sea, sin la ayuda de los Estados Unidos, la guerra en Ucrania. Trump y Putin hablan por teléfono, dice periódico. Como ustedes saben, salió publicado en más de un periódico del occidente, particularmente en los Estados Unidos, que el presidente electo Donald Trump tuvo una conversación con el presidente Putin. Con respecto a esta conversación salió poco después una noticia donde el Kremlin negaba que se había realizado dicha conversación donde Putin alegadamente fue el que comenzó la llamada para felicitar al presidente electo Donald Trump. Este artículo reitera que hasta ahora el presidente Putin no se ha comunicado de forma directa con el presidente Trump, pero sí lo felicitó en una entrevista que fue televisada. O sea, no de forma directa, pero sí de forma indirecta. Esto significa que muy posiblemente periódicos como el Washington Post publicaron una noticia falsa. Les puedo decir que el señor Andrés Norkin, en un programa televisivo en Moscú, expresó que es Trump el que tiene que llamar a Putin y no al revés. O sea, que es Trump el que se tiene que arrodillar ante Putin. China le envía una advertencia a Donald Trump. Según el medio de noticias Newsweek, China fue el primero en disparar contra los Estados Unidos sobre el tema de la próxima guerra comercial que se va a suscitar entre Beijing y Washington, D.C. O sea, Pekín le advirtió al presidente electo Donald Trump de que si aumenta los aranceles a los productos chinos, correrá riesgo de infligir grandes pérdidas en la economía estadounidense.
el señor Liu Pengyu, de la Embajada de China en los Estados Unidos, en una entrevista exclusiva con este medio noticioso, indicó que las tensiones comerciales, si se intensifican, podrían conducir al resultado de un efecto negativo para ambas naciones. Añadió de que no hay un ganador en una guerra de comercio y que nadie se va a beneficiar de dicha guerra. Un mayor aumento de los aranceles sobre los productos chinos solo aumentará significativamente el costo de los bienes importados, causará más pérdidas a las empresas y consumidores estadounidenses y a la larga será contraproducente. Cierro la cita de las palabras del embajador. Yo solo puedo decir que muchas personas que conozco que tienen cierto conocimiento de finanzas y de economía han dicho que se va a causar una inflación inmediata en los Estados Unidos y que estas tarifas las paga el consumidor, o sea, usted y yo, y que estos aranceles son una especie de impuesto escondido para generar ingresos al Tesoro Nacional de los Estados Unidos. Recordemos que durante la campaña de Donald Trump, él habló de aranceles contra China de un 60%, y si recuerdo bien, de aranceles de un 100% para los carros eléctricos de China. Sheinbaum da detalles de su conversación con Trump y defiende la estrategia migratoria de México. La nueva presidenta de México dice que tuvo una conversación muy cordial con el señor Donald Trump y que esa llamada era para felicitarlo como nuevo presidente de los Estados Unidos y que de forma muy breve el señor Trump trajo el asunto de la migración, donde ella le contestó que ese es un tema que se debe discutir próximamente, dejando ver que en esta llamada no profundizaron en el tema que más utilizó el señor Trump durante su campaña, donde, como sabemos, amenazó con la deportación de millones y también amenazó a México con subir los aranceles un 25% si no resuelven el problema de la frontera. Y entre usted y yo, no nos podemos olvidar de la amenaza republicana de atacar a los carteles en suelo de México y el gran problema asociado a los carteles vinculado al tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, donde este es un tema muy complicado y muy conflictivo, porque para controlar el tráfico de armamento hay que poner un sinnúmero de controles en la población estadounidense, donde los republicanos lo que quieren es que el gobierno federal esté completamente desconectado y desvinculado del mercado y la posesión de armas del ciudadano privado de los Estados Unidos. Yo solo le puedo decir a ustedes que cuando el general Pershing entró a México para buscar a Pancho Villa, no le fue muy bien. Sheinbaum contactará al equipo de transición de Trump y defenderá a mexicanos en Estados Unidos. La presidenta de México, en un mensaje público contestando preguntas a reporteros en un estilo pausado similar al de López Obrador, indicó que antes de la juramentación del presidente Trump se va a comunicar con su equipo de trabajo para conocer cuáles son las intenciones del nuevo gobierno de Trump para evaluar cómo avanzar en una coordinación que no explicó. Pero estableció que México siempre va a defender a los mexicanos que están al otro lado de la frontera y aclaró que son necesarios para la economía de los Estados Unidos y que va a presentar pruebas de la importancia del trabajador mexicano en la economía de los Estados Unidos. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.